este computador. ¿Cierto? ¿Recuerdan lo que vimos ayer? Vamos a tratar de avanzar rápido ya y ser súper conciso con la información. Vamos a resolver las dudas que quedaron de ayer y para desde las 6:30 ver hasta dónde alcancemos ver lo que viene en la clase con lo que corresponde el día de hoy, ¿cierto? La sesión de hoy. Ayer vimos, ¿cierto? Sobre la organización como sistema y nos preguntamos y empezamos a ver sobre el enfoque sistémico, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda más o menos? Sí, que era la entrada, el proceso y la salida para tener una retroalimentación. Era como una secuencia. ¿Cierto? Ayer dimos, Sí. ayer dimos ejemplo, por ejemplo, dimos ejemplo como el del peaje de su compañera, Claro. ¿cierto? Sí. Y dijimos que toda gestión que se realiza en una organización, ¿cierto? Tiene un enfoque. Y este enfoque lo que busca también es, mediante una entrada de cualquier tipo, por ejemplo, de insumo, ingreso de persona, ingreso de cliente, pasa por un proceso de producción, de análisis, de gestión, para que la salida salga como un producto, como una compra, como un diseño, como un análisis, como una solución, ¿cierto? Cuando está en el proceso ya de salida, se genera esta retroalimentación, ¿cierto? Que puede también en la salida ser ingreso económico, que se genera, ¿cierto? En esta salida un feedback o retroalimentación para hacer mejoras, ¿cierto? En las falencias que podamos tener para que la nueva entrada cumpla y satisfaga de mejor manera, ¿cierto? Porque este proceso también tiene su proceso de planificación, ¿cierto? Que cumpla los estándares. Entonces, dimos el ejemplo de ayer, que una persona va a entrar a una organización, ¿cierto? En este caso, viendo el dibujo, esta es la entrada. ¿Cumple con los requisitos? No cumple con los requisitos. Si cumple, ingresa. Dentro cuando ya está dentro de la organización, está dentro del proceso, ¿cierto? Vienen distintos tipos de gestiones, como la de recursos, la de capacitación, la de coordinación, ¿cierto? Y cuando sale sale de este proceso, ¿cierto? Se convierte en un agente externo. En este caso, habla de un estudiante, ¿cierto? Entra como con prerequisitos, y eso lo vimos ayer también, se le solicitan requisitos, que puede ser la prueba de actitud académica, un monto especial, un aval, entra a la organización, entra al proceso, estudia, ¿cierto? Aprende, se desarrolla y sale como un estudiante. Esa es la salida. Entonces, la retroalimentación va a ser la calidad del estudiante, cómo se desarrolla profesionalmente, los conocimientos adquiridos, y esa información se retroalimenta para la entrada del proceso, y así sucesivamente. Entonces, esto va generando un círculo, ¿cierto?, virtuoso, donde vamos adquiriendo la experiencia, y a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, en cada paso, vamos cumpliendo y viendo cuáles son las falencias que nos faltan o que nos afectan. ¿Cierto? ¿Se entiende este proceso? ¿Este sistema, enfoque sistémico? Sí. Sí. Entonces, dentro de una organización, o existen organizaciones que son de dos tipos, ¿cierto? La organización con sistema abierto, ¿cierto? Que dijimos que son todas aquellas que tienen una interrelación con el entorno, con el ambiente, ¿cierto? Que generan una comunicación, que se genera un feedback. Vimos ejemplo de cualquier empresa, ¿cierto? Que tiene vínculo con su público, ¿cierto? De vínculos de comunicación, vínculos de cliente, fidelización con proveedores, con la comunidad, con el entorno, con cualquier ambiente.
cualquier empresa que tenga este sistema abierto, ¿cierto? Es beneficioso porque genera una retroalimentación, ¿cierto? Eso lo vimos ayer, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Cierto? profe. Cualquier empresa que tenga este sistema abierto está dispuesta a generar vínculos con su ambiente, con su entorno. A diferencia del sistema cerrado, que son todas aquellas que no se preocupan de su entorno. Tienen solamente enfoque en la organización y en lo interno. ¿Ya? Estas empresas, por lo general, su planificación es interna y un poco más egoísta porque no se preocupa, no entiende y no recibe información de lo que está pasando a su alrededor, ¿cierto? Están en un núcleo, ¿cierto? Aquí la empresa en la imagen, vemos que la empresa está cerrada en un círculo y las flechas, que pueden ser retroalimentaciones, no la toman en cuenta o no la toman como feedback, ¿cierto? No lo toman, no lo entienden y se preocupan solamente de ellos de producir, ¿cierto? Sin importarle el impacto que pueda generar en su entorno, porque solamente es la empresa. ¿Se entiende la diferencia? Sistema cerrado, ¿cierto? Que no genera vínculo con el entorno, con el ambiente, y sistema abierto que interactúa, se preocupa y genera un vínculo con su ambiente. ¿Ya? Vimos el concepto de eficiencia, ¿cierto? Vimos que la eficiencia o ser eficiente es realizar los objetivos planteados, ¿cierto? Utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Así es conceptualmente, ¿cierto? Y la eficacia o ser eficaz tiene relación con cumplir solamente con los objetivos. Un ejemplo de eficiencia de una empresa, por ejemplo, que produce tazas, ¿cierto? Y utiliza y fabrica 10 tazas en una hora. Y siempre 10 tazas en una hora, ¿cierto? Ahí está siendo eficaz porque está cumpliendo las 10 tazas en la hora determinada que le da la máquina, ¿cierto? Pero hablamos de eficiencia cuando podemos generar más, ¿cierto? Cumplimos con el objetivo, pero ahorrando, ¿cierto? Gastando menos recursos, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? No, Sí. tratamos de utilizar la menor cantidad de recursos. Ser eficiente es cumplir el objetivo, pero gastar la menor cantidad de tiempo y de recursos que tenemos. Por eso se utiliza mucho estas palabras de hay que ser eficiente y eficaz, ¿cierto? Ser eficaz es una cosa, yo cumplo con mi objetivo, ¿cierto? De pasar la clase, pero yo soy eficiente cuando paso el objetivo de la clase, pero en la hora determinada, ¿cierto? Utilizo mi recurso y no gasto más. No gasto más luz, no gasto más internet, no gasto más tiempo pasando la clase. ¿Se entiende? ¿Les queda Sí, claro? ¿No tienen duda? No. Ya. Entonces, quedamos que dijimos ayer que la sumatoria de estos dos, ¿cierto? Nos dan el concepto de efectividad. Y el concepto de efectividad es la sumatoria, ¿cierto? De cumplir los objetivos, ¿cierto? Ser eficaz utilizando la menor cantidad de recursos, que sería la eficiencia. La unión de estos conceptos da la efectividad. Entonces nosotros como administradores tenemos que luchar para ser efectivos al momento de trabajar. Las empresas luchan por la efectividad y las personas que colaboran, sus empleados, realicen su trabajo de la de la mejor manera posible, ahorrando costos, ¿cierto? Administrativos, costos de producción, etc. Y existe otro concepto también que va ligado a la efectividad, y la efectividad, ¿qué es lo que hace? Genera productividad. ¿Y cómo medimos la productividad? ¿Cierto? Medimos los resultados obtenidos con esta efectividad y los comparamos los comparamos con los recursos utilizados. Y en base a eso, nosotros medimos la productividad. Me explico. O si alguien tiene un ejemplo claro. No me acuerdo bien qué es lo que dije ayer, pero voy a dar otro ejemplo también aclaratorio.
los resultados, por ejemplo, yo soy vendedor. Los resultados son obtener 10 ventas, ¿cierto? En un día. 10 ventas en un día. Y esas 10 ventas, ¿cierto? Si las comparamos con lo que utilizamos en teléfono, en salidas, en pasajes, nos va a dar un resultado. Y en base a eso, nosotros vamos a ver qué tan productivos fuimos. ¿Me expliqué? ¿O no les quedó? ¿Se confunde Sí. el concepto de efectividad con productividad? No. El efecto, o sea, el concepto de efectividad es más cualitativo, ¿cierto? De cumplir con los objetivos, ¿cierto? Igual se cumplen los objetivos, pero ahorra, trabaja bien con los recursos ahí, no gasta más. Y la productividad lo medimos con temas de lucro, de plata, de utilidad, ¿cierto? Los resultados los hizo porque es efectivo y ahora cuántos recursos utilizó. Y en base a eso nosotros decimos ya, estamos siendo productivos en el trabajo. También como administradores tenemos que ser productivos y tenemos que generar, hacer el trabajo de buena manera para desarrollar estos conceptos en una organización. Y también como personas, porque insisto, estos conceptos los aplicamos a diario, ¿cierto? Dimos ayer los ejemplos de labores de la casa, dimos ejemplos también, una compañera dio ejemplos del peaje, ¿cierto? Ahí lo podemos aplicar a distintos ámbitos. ¿Queda claro? Chicas, chicos, Bárbara. Sí, profesor, lo que pasa es que le decía a usted que en ese mismo ejemplo que puso usted ahí, el de productividad, ahí se nota el tiro porque está en lo que es plata y el tiempo. Sí, Entonces, por eso sí. yo me lo entendí así. Perfecto, súper bien. Bienvenida Nayeli, ¿cierto? Naleli. Bienvenida Noemí, Catalina, no sé quién más está. Bueno, pero bueno. Bienvenida a la clase. Estamos haciendo el resumen de ayer, que más que nada es para resolver dudas, ¿cierto? Y lo hemos visto como conceptos más acotados, pero explicativos y espero que aclaratorios, ¿cierto? Si les surge alguna duda por lo de ayer, y si les van surgiendo dudas, tratemos de hacerlo antes de que sean las 6:30 para que sigamos con la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí, chicas? ¿Sí? Todos sí. Sí, profe. Bien. Bueno, es un mapa que les había mostrado, que les dije a ustedes también que los revisen con sus PPT, ¿cierto? Y ahí lo que explica, ¿cierto? El tema de la eficiencia, ¿cierto? Que tiene relación con los insumos, con las horas, con los gastos, con los costos, ¿cierto? Y lo eficacia tiene relación con los resultados. O sea, eficacia cumple el objetivo, eficiencia cumple el objetivo, pero ahorrando, utilizando la menor cantidad de recursos, ¿cierto? Y ahí se ven los efectos, ¿cierto? Los efectos deseados y nosotros vemos qué tan efectivos podemos ser o hemos sido. ¿Se entiende ese mapita? ¿Lo entienden así? ¿Cierto? Dice insumos, productos, resultados. ¿Cierto? Cuando trabajamos la eficiencia, en el proceso utilizamos menos cantidad de recursos, pero cumplimos el objetivo. En la eficacia, cumplimos con los objetivos. Si cumplimos estos dos conceptos y cumplimos con los objetivos planteados o deseados, podemos hablar de que estamos siendo efectivos, ¿cierto? Y cuando estamos siendo efectivos, podemos medir la productividad, ¿cierto? Con los objetivos planteados, ¿cierto? Con los resultados, perdón, y los recursos utilizados. Cuando hacemos la comparación, nosotros vemos la efectividad que hemos tenido como gestión, como empresa, como organización. ¿Bien? ¿Bien? ¿Es lo mismo que anotaron ayer? ¿O les quedó algo suelto?
Ya, prosigo. Entonces también vimos el análisis externos de una organización. ¿Y por qué dijimos que el análisis externo es importante? A ver, ¿quién me lo podría decir? El análisis PESTA o PESTAL, que lo vimos ayer. ¿Era la organización? ¿Es la organización? ¿Cómo, perdón? No lo escuché bien. Yo lo puse como peste, que era la organización. Ya. El análisis... Era Disculpe. la mirada 360 del de lo externo. Sí, cierto, una mirada amplia. El Sí, análisis una mirada PESTA 360. no es que sea la organización, sino que Es un análisis. se le llama PESTA porque político, económico, social, tecnológico, ambiental. Y es PESTAL con L final cuando le agregamos lo legal. ¿Cierto? Dijimos Sí. que el análisis político hablábamos o veíamos o investigábamos sobre las políticas públicas que están desarrollando tanto el gobierno como el Servicio de Impuesto Interno, las leyes que se están proponiendo o están saliendo. De eso habla lo político. ¿Se entiende, cierto? Lo vimos ayer. ¿Les quedó alguna duda con eso? Entonces, este análisis político nosotros vemos cómo abarcamos, si cumplimos o no cumplimos, o si las medidas que está tomando el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, el Ministerio del Trabajo, con las leyes que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cierto? En el análisis ambiental, nosotros tenemos que saber qué está sucediendo en nuestro ambiente. Ambiente, nos relacionamos, no, me refiero con la naturaleza. ¿Qué impacto está teniendo la industria, las organizaciones sobre el ambiente? ¿Cómo se están moviendo las comunidades con este tipo de definiciones? Como, por ejemplo, de definiciones, con este tipo de concepto ambiental. Entonces, sabemos que alguien dio un ejemplo de lo que está pasando en San José con las represas. Entonces, San José lo más probable es que no le haya importado el impacto ambiental que tiene, ¿cierto? Porque no se preocupó del entorno. Llega, implementa. ¿Ahí les queda claro el análisis ambiental? Sí. Profe. Ya. Donde se hacía un poco la confusión era en el tema político-legal. Ya. Ahí yo siento que ahí habían dudas con Ya. las dos, como esos dos conceptos con respecto a las áreas. Lleguemos al económico, demos la vuelta. Cuando los voy a aclarar ese punto, que creo que me pudo haber explicado mal. En el aspecto económico nosotros tenemos que ver también y analizar cómo está la economía global, tanto en Chile como en el extranjero. La caída del dólar, la subida del dólar, las acciones en cuanto a economía que están tomando otros países y cómo nos afectan a nosotros también. Si sube el dólar, ¿cómo nos afecta y cómo nos beneficia? Si sube el euro, ¿tenemos impacto o no tenemos impacto? ¿Ya? Todos sabemos que la plata se transa en dólares, la acción y todo el tema se transa en dólares. Entonces, tenemos que saber también cómo se está moviendo la economía. Estamos en crisis económica, claramente nos va a afectar, cómo está afectando el entorno, cómo está afectando toda la organización. Ahora, en el aspecto legal, hay análisis que se llama el PESTAL. Está el político legal, que los unen, ¿cierto? Que lo podemos unir nosotros también, pero es para generar la diferencia. Lo político son las medidas que se toman de gobierno, medidas de gobierno que se toman, como protección al empleado, protección al empleador, y las legales, ¿cierto? No me acuerdo quién hizo esa acotación ayer, pero que habla sobre los cumplimientos de los recursos que nosotros tenemos que cumplir y regirnos como tal, como organización. ¿Cumplimos o no cumplimos con lo ya impuesto, ya lo legal? Si cumplimos con lo que nos pide el Servicio de Impuestos Internos. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí. Lo político,
¿cierto? Medidas que se toman a nivel gubernamental, de gobierno, de política. Pensamos en diputados, en senadores, en presidente, en alcaldía, en gobernaciones, cuáles son las medidas que están tomando en mi entorno. Cuando hablamos de legal, ¿qué medidas están tomando? Si nosotros incumplimos con contratos, si nosotros cometemos algún fraude al fisco, ¿cierto? El congelamiento de... Si estamos actuando bien las medidas de, por ejemplo, ahora sanitaria, estamos cumpliendo por ejemplo, si seguimos, o sea, hacemos que los trabajadores sigan yendo a la empresa, estamos cumpliendo lo legal y no podemos trabajar, por ejemplo. Si mi empresa no puede trabajar y yo los sigo, les digo, tienen que seguir viniendo, ¿estamos actuando legalmente? No, No. no. ¿Cierto? Si vemos que estamos afectando mucho a una organización o a una comunidad, ¿cierto? Estamos teniendo efecto y la planta no puede estar ahí, ¿estamos cumpliendo legalmente? No. Ya, eso es lo legal, ¿cierto? Si hay un empleador o vemos que hay gente que tiene esto externo, ¿cierto? Tenemos que fijarnos en el entorno. Eso es lo legal, ¿cierto? Cómo afectan las leyes, ¿cierto? Ya impuestas, lo legal, lo planteado, cómo nos afectan a nosotros como organización. Porque son medidas que no las tomamos nosotros, lo toman unos externos. Profesor, es como para ellos es legal, pero para nosotros decir no es algo que fuera legal. Es que, claro, Es como, no es como el ejemplo que usted estaba dando ayer, el que era este de, por ejemplo, lo que está ahí en Quintero, en Loncura, que para nosotros, para mí no es legal que esté ahí, porque ahí supone que es ciudad, pero para ellos es legal. ¿Puede ser un ejemplo así o no? así estábamos, esa parte era de la responsabilidad social empresarial que habíamos visto, ¿cierto? Sí, Pero sí, tenemos que ver la parte legal, ¿cierto? ya, sí. Cuando nos fijarnos en este análisis o enfocarnos, investigar sobre lo legal, para nosotros cumplir todos los requerimientos que exigen estas leyes, impuestas por la parte política, ¿cierto? Políticas, los nuevos cumplimientos, parece que no me estoy explicando bien. ¿Les queda claro esa diferencia o no? Sinceramente. No, ¿No? Ya. no. Cuando hacemos un análisis político, ¿cierto? Pensamos en las medidas o acciones que está tomando el gobierno. Político, gobierno. Diputados, senadores, qué acciones están tomando con las nuevas medidas, por ejemplo, la protección a la mujer, a la protección al empleador, cómo se están moviendo las nuevas medidas que se están tomando, y nosotros como empresa decimos, hoy afuera los políticos están tomando esas medidas, nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Exponernos. Cuando hablamos de legal, hablamos y decimos que esta ley dice que ¿estamos cumpliendo con la ley de responsabilidad social? Sí, no. ¿Estamos cumpliendo con la ley del empleador? Sí, no. ¿Estamos cumpliendo con la ley de impuestos? Sí, no. ¿Cierto? Los políticos implementaron una ley. Los políticos se movieron, entonces la casa se está moviendo. Pasamos a la parte legal. Se implementa una nueva ley de trabajo. Se implementa una nueva ley de impuestos. Ese es el análisis legal. Son cosas que nos pueden afectar, pero nos pueden favorecer a la misma vez igual. Sí, no siempre es negativo este análisis, pueden haber cosas positivas y negativas. Pasamos a lo social, ¿cierto? Y en lo social vimos cómo se está comportando la comunidad, ¿cierto? Cómo se están moviendo estos grupos externos en la sociedad que pueden generar algún impacto positivo o negativo en la organización. Por ejemplo, en esta misma represa que están haciendo para la cordillera, hay una agrupación que se está moviendo, ¿cierto? Hicimos el análisis ambiental, bueno, vamos a tener impacto, no vamos a tener impacto, sí, ahí se puede, no se puede, pero en la parte social tenemos que fijarnos de que la comunidad, hay un grupo de comunidad que se está moviendo
protegiendo el medio ambiente, porque los va a afectar económicamente, porque los va a afectar en la salud, porque va a afectar distintos tipos de... va a afectar distintos tipos de componentes del entorno, ¿cierto? Socialmente hablando. ¿Les queda claro, chicas? ¿Chicos? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Y cuando hacemos el análisis tecnológico, vemos cómo está actuando la tecnología en el entorno, globalmente, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, y les di el ejemplo, las empresas o mi entorno se está actualizando utilizando plataformas digitales para el teletrabajo, ¿cierto? Entonces yo como empresa me tengo que fijar también cuáles empresas están haciendo y cómo lo están haciendo para poder también yo adaptarme a estos cambios, ¿cierto? Las nuevas tecnologías, los nuevos software, todo lo que tiene que ver con tecnología, nuevos computadores, nuevos software, nueva inteligencia artificial, ¿cierto? Sistemas internos de nube, todo lo que se va moviendo y actualizando a diario, la empresa lo tiene que observar y mirar también para poder implementar. Ese es el análisis, ¿cierto? 360, el PESTAR, ¿cierto? Una mirada global de mi entorno. ¿Les queda claro ese análisis? Sí. Chicas, Sí, chicos, profe. ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Yo no al menos. Bárbara, Juani, No, todo bien, profe. Catalina, Nayeli, Ana, Noemí, No, Meli, profe. Carolina, Andrea, No, profe. Liz. Bien, antes de empezar la otra clase. Y Sí, todo bien. ayer también les comenté y vimos sobre la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que es una política que implementa cada organización y cada organización ve si la quiere implementar y se utiliza más que nada para mejorar la imagen y o reputación de la organización, ¿cierto? Mejorar la imagen cuando tengo un impacto negativo, ¿cierto? Y mejorar el impacto negativo que tenemos, o también cuando queremos posicionarnos como empresa, ¿cierto? Porque estamos muy por debajo, nadie nos conoce, entonces vamos a hacer acciones de responsabilidad social, ¿cierto? Con la comunidad, nos vamos a mover, vamos a ir a visitar a juntas de vecinos, vamos a crear una fundación, vamos a trabajar con voluntariado, ¿cierto? Vamos a aportar ingresos, utilidades de la empresa, ¿cierto? Para que nos rebajen los impuestos un poco y vamos a ir a aportar a la ONG. Esas son acciones de responsabilidad social. Apadrinar también a un grupo de niños, ¿cierto? Todas estas acciones se hacen con una política que se implementa en una organización y que no todas las empresas la implementan, ¿cierto? Muchas de ellas, como una compañera, creo que fue Jacqueline, que dijo que vivía en Colina, o el papá vivía en Colina, Sí, ella. sí, que decía que, claro, hay una minera, ¿cierto? Pero les dan no sé, una cajita, ¿cierto? Un kit, dijo ella. Un kit, eso, un kit con no sé qué, pero esa es una acción de responsabilidad social. Claro, el impacto, ¿cierto?, de contaminación acústica, ¿cierto?, de contaminación es súper grande. Entonces dicen, estamos afectando a la comunidad y nosotros tenemos impuesta en nuestra empresa una política de responsabilidad social. ¿Qué vamos a hacer con esta comunidad? Les vamos a entregar un kit. Vamos a crear un colegio, vamos a crear una fundación, vamos a aportar plata a la municipalidad o vamos a aportar plata a algún colegio, vamos a aportar plata al sindicato de trabajadores de la población, ¿cierto? Vamos a apadrinar a niños becándolos, vamos a apadrinar a jóvenes pagando los estudios superiores, ¿cierto? Es una responsabilidad social externa. Cuando hablamos de responsabilidad social interna,
¿cierto? ¿Cómo hacemos, cómo actuamos si vemos que los trabajadores trabajan, por ejemplo, que los trabajadores tienen funciones de lunes a viernes, no pueden ver a su familia y sabemos que es muy cansador y que están, como trabajan en minera, están teniendo efectos nocivos en su salud? Lo que puede hacer, disculpen, estoy hablando súper rápido, lo que puede hacer esta organización es generar, ¿cierto?, beneficios a sus trabajadores. Y ese tipo de beneficios también puede ser entregándoles bonos extras, que pueden ser de producción o de responsabilidad social, pagándole los estudios a sus hijos, creando una sala cuna para que puedan participar, ¿cierto? No sé, hay varias acciones que ustedes en la prueba van a tener que desarrollar, porque no sé si la revisaron, ahí van a tener que aplicar el caso. Y ojo, piensen, todas las acciones de responsabilidad social externa es un beneficio para mi comunidad. Cuando es interno, es beneficio para mis trabajadores, para mi administrativo, hasta mis proveedores. ¿Ya? Acciones son actividades que hacemos para mejorar lo que hemos hecho, los impactos negativos que podemos tener. ¿Se entiende la responsabilidad social, perdón? Sí. ¿Cierto? Y ahí hay distintos puntos. Aumentar la atracción de los clientes, mejorar la atracción y retención, mejorar la gestión de riesgo, ser más eficiente, ¿cierto? Mejorar la imagen y expandir las posibilidades de financiación. Todo eso no son acciones, todo eso son beneficios de la implementación de responsabilidad social para la empresa. No son acciones que hacen para la comunidad. ¿Se entendió? Esto que está aquí en la foto, que ustedes pueden ver, son beneficios de implementación de responsabilidad social a una organización. Nos va a ayudar a disminuir los impuestos, a mejorar la imagen, a tener los trabajadores y la comunidad feliz porque no nos van a reclamar. Como organización a eso nos ayuda, nos potencia. Pero para eso nosotros tenemos que actuar y generar acciones. Entonces, todas las que les mencioné antes, jardines, colegios, fundaciones, aporte a ONG, apadrinar, todas esas son acciones, ciertos beneficios para todo mi entorno, porque yo estoy haciendo algo quizás malo, ¿cierto? Estoy teniendo un efecto negativo. Estoy produciendo como empresa ganando 1.000 lucas, pero estoy teniendo un impacto. Como les di el ejemplo de la planta de ventana, como están los ejemplos de las mineras en la zona norte, ¿cierto? Que le pagan mucho a los mineros, que aportan mucho a la comunidad, porque sus efectos son muy fuertes y muy nocivos. Así que, ¿les queda claro lo que tiene el concepto de responsabilidad social? Bárbara. Profesor, mire, lo que pasa es que yo la duda que tengo, yo le entiendo todo lo que he explicado, pero yo quiero saber, por ejemplo, el concepto general, qué es lo que es la responsabilidad, ¿me entiende? Que diga lo que es la RSE. La, Eso es lo que quiero saber. la RSE Sí, es responsabilidad social social del empresarial. empresarial. Es decir, Ya. actúo de buena manera, con buenas acciones con mi comunidad. Ya. Actúo bien, ¿cierto? Como empresa, como organización, genero actividades, genero acciones que beneficien a mi entorno. Eso es la responsabilidad social empresarial. Y es una política que se implementa en una organización. Ya, digo, y eso tiene que ver, es lo mismo eso mismo pasa al ser un grupo, por ejemplo, social o en una empresa. ¿Eso pasa, es lo mismo pasa? A ver, las ONG, por ejemplo, que tienen actividades más sociales, ellos se mueven, su giro es social, su objetivo es social, ¿cierto? Generar un bien a la comunidad y se mueven en un grupo que todos piensan igual. Greenpeace, por ejemplo, es creada para actuar bien en la comunidad. La responsabilidad social en una empresa se implementa cuando, por ejemplo, o sea, se implementa cuando esta tiene un impacto, ¿cierto? Puede tener un impacto negativo en la sociedad.
Claro, una organización se reúne y tiene un objetivo social, pero eso es una cosa, ¿cierto? Mi empresa es creada para satisfacer una necesidad en la sociedad, ¿cierto? Un objetivo social, cumplir estándares de calidad. Pero la política de responsabilidad social, ¿cierto? Es generar beneficios extras a la comunidad por mis actos, ¿cierto? Por ejemplo, una productora de, no sé, de caja o de plástico, de botella, ¿cierto? Tiene mucho impacto de contaminación y puede tener impacto de contaminación acústica. Y todas las personas que viven alrededor, todas las casas se ven afectadas. Están llenas de smog, mucho ruido, llega mucha gente, muchos autos, ¿cierto? Se mueve mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta empresa con todo su alrededor? Les va a decir, ok, les voy a aportar con una plaza, ¿cierto? Les voy a plantar jardines, ¿cierto? Les voy a aportar a su junta de vecinos plata mensual, les voy a hermosear todo el alrededor, ¿cierto? Les voy a pagar guardias de seguridad para que estén vigilando. Esas son acciones, ¿cierto? Ya Les voy a, lo que hablaban ayer, que una coima. claro, les voy a dar un chequeo médico por familia. Todas esas son acciones. Ya, ¿Se entendió la diferencia entre Sí. una ONG y fundación que sí, promueven lo social y una empresa que genera acciones ya. para cambiar un impacto? Ya. Y terminamos con las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Y estas 5 fuerzas de Porter las plantea Michael, ¿cierto? Y dice que toda organización tiene que ver también, tiene que hacer una mirada, ¿cierto? Pero más estratégica como organización, fijándose en la productividad y utilidad, ¿cierto? Tiene que mirar a su competencia directa, qué está haciendo, cómo está actuando, cuáles están siendo sus productos. Y un ejemplo muy claro que dije ayer, o lo dije en la mañana, en la sección de la mañana, no me acuerdo. Entonces, la competencia directa o tradicional, un caso súper claro, es por ejemplo el Cineholt, ¿cierto? ¿Quién es la competencia del Cineholt? Cinemark. Netflix. Ah, o la competencia, perdón. Competencia directa, Cinemark, ¿cierto? ¿Cuál es la competencia de Coca-Cola? Pepsi y Fanta Pepsi. y todas las bebidas gaseosas. Cuando hablamos de productos sustitutos, son aquellos que sustituyen, como dice la palabra, sustituyen el producto, pero satisfacen la misma necesidad. Un ejemplo claro, y sigamos con lo del cine. Yo soy empresa Cinemark, ¿cierto? Y digo mi competencia directa es Cineholt, ¿cierto? Satisfacen la necesidad de dispersión, ver películas, ¿cierto? Que están de moda, etc. Entonces, mi producto sustituto, ¿cuál va a ser? Todas aquellas empresas u organizaciones que entreguen películas vía streaming u online, como por ejemplo Netflix, Amazon, Amazon. sí, Amazon, Amazon, como sea, no sé cómo se llama, Prime Video, que es lo mismo. vía streaming, sí, Blockbuster en su tiempo, ¿cierto? Y hace años atrás existían o donde arrendaban estos Videoclub. videoclub, los VHS. Y los que ¿cierto? salen en el futuro también. Por ejemplo, música, estaban las disqueras antes, ¿cierto? Los CD. Y todas las disqueras eran competencia directa, pero llegamos a las sustitutas, ¿cierto? Está YouTube, está Spotify, y los CD salieron por un lado y están todos estos sustitutos, y ahora, por ejemplo, en la actualidad, todos los canales o los medios que entreguen música tienen que estar preparados o tienen que estar vigilando cuáles son los sustitutos. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Qué es un sustituto? ¿Ya? Entonces, Porter dice, ya, me fijo en mi competencia directa, mi producto sustituto, y ¿qué pasa con mi proveedor? Con mis proveedores, ¿cierto? Ellos también pueden tomar medidas, pueden actuar, pueden irse a mi competencia o bien pueden irse a mi empresa sustituta. Entonces, Porter dice, ¿qué nivel de comunicación o de relación tengo que tener yo con mi proveedor?
una buena relación, claramente. Porque si el proveedor le tinca irse a la competencia, porque le está yendo mejor, y si a la competencia le va mejor, el stock se le va a acabar, entonces el proveedor va a seguir entregando productos y tiene más facilidad, o sea, mayor pago, ¿cierto? Le van a pagar al día, le van a pedir menos flexibilidad en los pagos, entonces los proveedores se pueden ir. Entonces Porter dice, es importante los proveedores y mantener una buena relación, ¿cierto? Mantenerlo en el tiempo, que sea durable, sostenible y duradera. Mantener siempre a mi proveedor contento y feliz con mis acciones. No, si no tenemos proveedor, no tenemos stock, no tenemos inventario. ¿Cierto? ¿Claro con esa parte del proveedor? Sí. Chicas, chicos, Sí, profe. Sí, estoy profesor. hablando rápido, háganme stop, más lento, que para poner pausa, que estoy viendo que quiero que nos quedemos con lo de la próxima clase, lo que viene. Michael dice, ya, vimos estos tres, pero hay alguien súper importante también que tenemos que ver, que son nuestros clientes. Porque si no tenemos clientes, no tenemos ingresos, si no tenemos ingresos, no tenemos utilidades, ¿cierto? ¿Qué tipo de relación vamos a tener con nuestros clientes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es importante, chicos, chicas? Mantener una buena relación, ¿cierto? Relación. Sí, una buena relación, igual que con los proveedores. Pero estos son más importantes porque nos generan las lucas, nos generan los ingresos. Entonces tenemos que tener un cliente fidelizado, un cliente contento, un cliente Ellos satisfecho. consumen ellos consumen, ellos son los que nos consumen, po, consumen nuestras. Sí, po, porque si no tenemos clientes, no tenemos nada. Entonces, estar pendiente de nuestros clientes, saber lo que están queriendo, ¿cierto? Cuáles son sus expectativas, si las estamos cumpliendo o no. Por eso Michael los propone y dice que en estas 5 fuerzas tienen que estar, ¿cierto? Ayer usted decía esto de referencia potencial de los clientes. ¿Eso qué significa cuando uno tiene que ser referencia potencial de cliente? ¿Eso es qué significa? Ah, ya, la referencia. Sí, por ejemplo, un cliente satisfecho, ¿cierto? Va a decirle, oye, esta empresa es súper buena, anda, compra. Y ese referente, ese referido, es un potencial cliente para mí. Entonces yo también lo tengo que cautivar y tengo que tratar de satisfacerlo de la misma. ¿Cierto o no, Carolina? Sí. ¿Sí? Que les veo que se toca la cabeza, ¿le pasa algo? No, es que estoy enviando un correo y no Ah, ya. puedo, perdón. Pero estoy atento a lo que está hablando. Ya, no, tranquila, Y que tranquila. estoy trabajando mientras estoy escuchando. Dele nomás tranquila, si va a quedar todo grabado, ¿ya? Y después usted lo escucha. Entonces, eso es Bárbara. El cliente referido también es un cliente potencial que nosotros tenemos que saber cautivar y conquistarlo, ¿cierto? Porque si se nos va un cliente, le va a decir, oye, no sabéis que es súper mala esa empresa, ándate. No vayáis nunca. Y estamos perdiendo un potencial. Ya. Un potencial cliente, un potencial Luca, un potencial cliente fidelizado. Y Porter también dice, y es el último y también importante, que tenemos que fijarnos en esta amenaza de los nuevos competidores, ¿cierto? Los potenciales competidores, los que pueden entrar al mercado a competir directamente, ¿cierto? Y nos pueden atacar. Por eso, las organizaciones tienen que poner barreras, y las barreras de entrada son la economía de escala, pero eso no importa, eso no entra en la clase, pero, tenemos que fijarlo en los nuevos competidores y entender, porque los competidores son sabios, por algo van a entrar al mercado, porque si al mercado le está yendo bien, al mercado pensamos como la industria, o como mi futuro competidor, si a mí me está yendo bien, el de al lado ve que me está yendo bien, va a querer entrar con lo mismo. Si yo vendo cuadernos, por ejemplo, o libretas orgánicas con papel reciclado y me está yendo pero súper, ¿qué va a aparecer? Alguien con la misma idea, ¿cierto? Y va a mejorarla y va a entrar al mercado con una agenda
orgánica, con colores, que escribe sola y después habla. Y me va a quitar todos mis clientes, me va a quitar profesores, productos sustitutos para también joder, pero ellos van a seguir siendo sustitutos. Si no, Te envié un correíto, pero está muy pesado. eh, Así que, por favor, para que lo revisáis y lo confirmes. una agenda digital, son sustitutos. Pero hay que estar pendiente también de los nuevos competidores, de los amenazados, de los amenazantes, ¿cierto? Esos son las 5 fuerzas de deporte, ¿cierto? Así las plantea Michael, siempre estar pendiente del entorno. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Carolina, Juani, Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe. Salomé, Catherine, Sí, profe. Sí, profesor. Vengo llegando. no, pero muy bien, sí, todo el resumen de ayer. ¿Ya? ¿Les queda claro? Ahí está Noemí, Ana, Sí, profe. Isabela, Estefanía, Rodrigo, Laura, creo que se tiene que salir, la Laura. Presente. Hola, profe, presente. Espero que le haya quedado claro lo que alcanzaron a escuchar. Eso es el resumen de ayer, ¿cierto? Y terminamos. Profe, yo estaba poniendo atención, pero estuve un poco perdida al principio y llegué un poco tarde. Ya, Y no estuve en el resumen que usted hizo de ayer. No quería interrumpirlo, estaba esperando a que terminara. ¿ya? ¿Qué no le quedó claro? ¿Qué no le queda? Lo último de ayer. Pero ahora dice grabando, así que no hay problema. Sí, pues Pero ahora eso. está grabando, sí, en verdad, profe. Sí, pues. Sí, y ayer. Sí, ahora pueden ver el video, porque para que no nos atrasemos con la clase, Sí, que para que empezamos a las avancemos, porque 6:30. tenemos clase a las 8. Stephanie, después por último conversamos, ahí te cuento todo. Sí, compañera, Voy a avancemos. detener esta grabación porque yo recuerdo haberlo hecho, de hecho tengo el video, pero está en blanco. Pues la voy a detener y vamos a dar paso a la siguiente materia, ¿cierto?